Reciban un cordial saludo. Sean bienvenidos una vez más a este refuerzo educativo del lenguaje y literatura. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo mejorar nuestros niveles de lectura. Todo comienza con la lectura del texto, y para ello es importante comprender que existen diferentes niveles de lectura. En esta ocasión vamos a estudiar tres: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. El nivel literal es donde la información aparece de forma expresa en el texto, es decir, que es visible a nuestros ojos. En este fragmento de la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez podemos leer lo siguiente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Lo primero que vamos a aplicar después de la lectura es la observación, ya que a través de la observación nos vamos a dar cuenta o vamos a descubrir los elementos que ha utilizado el autor para poder construir su texto. Observemos que podemos encontrar el tiempo. Recordemos que dentro de un relato es importante el manejo del tiempo. Otro factor importante que podemos identificar son los personajes. En este caso encontramos a Aureliano Buendía, que es un personaje importante dentro de la obra 100 años de soledad. Otro aspecto que nos va a permitir identificar la observación son las acciones. Las acciones podemos identificarlas a través de los verbos o las perífrasis verbales que utiliza el autor para poder relatar su historia. Vamos a encontrar también los lugares donde se desarrolla la acción. En este caso, Macondo, que es el lugar donde gira toda la historia. Otro aspecto importante que nos va a permitir la observación es encontrar los recursos que ha utilizado el autor. Me refiero a los recursos estilísticos. Observemos en este pequeño fragmento: piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Observemos que acá el autor utilizó una figura literaria. Esa figura se llama símil porque está realizando una comparación. Es importante entonces poder fijarnos en toda la estructura que tiene el texto para poder comprender las ideas principales y las ideas secundarias que el autor está transmitiendo a través de su relato. En el nivel inferencial, toda la información se encuentra de forma implícita, es decir, que no es visible a nuestros ojos. Por eso será necesario realizar deducciones y también hipótesis. En este fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, podemos aplicar una serie de preguntas que nos van a ayudar a desarrollar el nivel inferencial. Por ejemplo, ¿por qué se encuentra allí Aureliano Buendía? ¿Qué fue lo que pasó antes de ser llevado por el pelotón de fusilamiento? ¿Por qué recordó eso? Es decir, ¿por qué trajo a la memoria ese día en que su padre lo llevó a conocer el hielo? ¿Es necesario estar en una condición así para recordar las cosas importantes? ¿Qué cambios hubieron en Macondo? ¿Qué significa que las cosas no tenían nombre? Cada una de estas preguntas nos van a ayudar para poder desarrollar el nivel inferencial. También es importante establecer relaciones, es decir, relacionar el contenido de este fragmento con el contenido de otra parte de la misma obra. Gabriel García Márquez utiliza un flashback en este relato. El flashback es una técnica narrativa que sirve para dar un salto en el tiempo hacia el pasado. Leamos algunos fragmentos que se relacionan con este fragmento que hemos leído. Por ejemplo, en este fragmento se nos relata la experiencia de Aureliano Buendía el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice de la siguiente manera: José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. 5 reales más para tocarlo, dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en el acto. «Está hirviendo», exclamó asustado. Leamos otro fragmento donde se hace una relación con este fragmento que hemos leído al principio. En el daguerrotipo familiar, es decir, en una fotografía, el único que existió jamás,
Aureliano apareció vestido de terciopelo negro, entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento. Observemos este otro fragmento. Aureliano, vestido de paño negro, con los mismos botines de charol con los ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento, tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió a su novia en la puerta de la casa y lo llevó al altar. Ella se comportó con tanta naturalidad, con tanta discreción, que no perdió la compostura ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponerse. Observemos otro fragmento. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física y se quedó fascinado con la mano en el aire y los ojos inmóviles. Como podemos ver, esta experiencia se relata en otras partes de la obra. Cuando nosotros hacemos eso, estamos estableciendo una relación que nos va a permitir poder comprender el texto. Otro aspecto importante que hay que mencionar es la formulación de hipótesis. Por ejemplo, podríamos afirmar: ¿Aureliano Buendía murió a manos de un pelotón de fusilamiento? Esta hipótesis puede ser válida o puede ser nula, pero vamos a descubrirla solamente si realizamos la lectura completa de la obra. Otro aspecto importante también es la realización de predicciones. Por ejemplo, el progreso llegará a Macondo. ¿Es posible descubrir esto? Sí, es posible descubrir si el progreso llega a Macondo o no. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Solo a través de la lectura. Nosotros podemos hacer predicciones, es decir, adelantarnos a los hechos, pero solamente la lectura nos podrá afirmar si esta predicción es cierta o no. Llegamos al nivel crítico. En el nivel crítico, el lector emite juicios valorativos partiendo de sus conocimientos previos. En el caso de este fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, podríamos hacer algunos juicios valorativos. Por ejemplo, podríamos comparar la obra de Márquez con la obra de otro autor. Podríamos también mostrar nuestra aprobación o nuestra desaprobación al contenido del fragmento o de la obra en general. También podríamos realizar comentarios que deben estar basados, por supuesto, en una investigación previa de la obra. Ahora quiero compartir con ustedes la redacción y la resolución de ítems donde se aplican los diferentes niveles de lectura. Vamos a tomar como siempre este fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Observemos cómo se formulan los ítems. Por ejemplo, según el fragmento, seleccione la opción en la que se realiza una descripción detallada. Y vamos a encontrar 4 opciones. Literal A: el coronel Aureliano había de recordar aquella tarde remota. Literal B: Macondo era una aldea de 20 casas de barro. Literal C: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y literal D: aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes. Como podemos ver, en este ítem la respuesta correcta sería la opción D, ya que es en esta opción donde se realiza una descripción. La palabra diáfanas está caracterizando al sustantivo aguas, y las palabras pulidas, blancas y enormes están caracterizando a piedras. Por tanto, en este ítem es donde se realiza una descripción detallada. Observemos otro ítem. ¿Qué palabra se puede utilizar como sinónimo de la palabra diáfanas? Literal A: cristalinas. Literal B: opacas. Literal C: sucias. Literal D: turbias. La respuesta correcta para este ítem sería literal A, ya que opacas, sucias y turbias no sería sinónimo sino antónimo, es decir, lo contrario. En este tercer ítem, infiera en el texto y responda: ¿pueden las experiencias de la infancia marcar la vida de una persona? Literal A: no, cada quien decide si le afectan o no. Literal B: solo si dichas experiencias son negativas. Literal C: solo si dichas experiencias son positivas. Y literal D: sí, las experiencias siempre marcan la vida de las personas, ya sean positivas o negativas. La respuesta correcta para este ítem sería literal D, ya que lo que nos han pedido que hagamos es una inferencia en el texto y no que compartamos nuestra propia experiencia. En esta cuarta pregunta leemos:
¿En cuál de las siguientes oraciones se ha utilizado una perífrasis verbal? Literal A. Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota. Literal B. Macondo era entonces una aldea de 20 casas. Literal C. Muchas cosas carecían de nombre. Literal D. Aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras. La respuesta para este ítem sería literal A, ya que una perífrasis verbal consiste en utilizar más de dos verbos para poder expresar una misma acción. Estas perífrasis verbales pueden hacerse acompañar, por ejemplo, de un verbo más una preposición más otro verbo, o sencillamente de dos verbos juntos. En este caso, había de recordar se convierte en una perífrasis. En el texto vamos a encontrar tres perífrasis verbales. Observen, había de recordar, llevó a conocer y había que señalarlas. En este quinto ítem leemos: ¿cuál de las siguientes oraciones es una oración compuesta subordinada? Literal A. Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota. Literal B. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Literal C. Macondo era entonces una aldea de 20 casas. Y literal D. Su padre lo llevó a conocer el hielo. La respuesta correcta para este ítem sería la opción B, ya que la proposición subordinada ha sido introducida por la conjunción que. Y recordemos que una oración compuesta subordinada tiene dos verbos, y en este caso tenemos el verbo era y el verbo carecía. En este sexto ejemplo leemos: ¿en cuál de las siguientes opciones se ha utilizado la figura literaria llamada símil? Opción A. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro. Opción B. Piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Literal C. Un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras. Y literal D. Su padre lo llevó a conocer el hielo. Efectivamente, la respuesta correcta para este ítem sería la opción B, ya que es donde se utiliza el nexo como y nos está indicando que se está realizando una comparación. Y recordemos que el símil consiste precisamente en eso, en comparar dos elementos. En este otro ítem, ¿en cuál de las siguientes opciones se ha subrayado correctamente el sintagma preposicional? Leemos las opciones. Opción A. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro. Opción B. Piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Opción C. Un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras. Opción D. Su padre lo llevó a conocer el hielo. La respuesta correcta para este ítem sería la opción C, ya que como su nombre lo indica, el sintagma preposicional es introducido por una preposición. Y es en la opción C donde podemos ver que efectivamente la preposición por está introduciendo el sintagma preposicional. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.